la paz y pedagogías de la memoria en huellas de desaparición. Es una ponencia que parte del proyecto de investigación Poéticas y Políticas Arte Colombiano sobre la Paz 2005-2022, que hace un análisis de las estrategias simbólico-discursivas presentes en un conjunto de piezas de arte visual realizadas en ese rango de tiempo, que deriva en cuatro caminos principales. Primero, arte como solicitud de justicia, es decir, uno que alude a los hechos violatorios y exige la aplicación de la ley. Dos, un arte en lugar de justicia que conmemora una paz aún en proceso sobre la idea del borrón y cuenta nueva. Tres, arte como vía de paz que enfrenta el conflicto y lo trasciende. Y cuatro, arte crítico sobre la paz que se pregunta acerca del fenómeno de la paz, sus procesos y paradojas. La temporalidad pues tiene que ver con el Acuerdo Autodefensas Unidas de Colombia, Estado, y la ley que lo hizo posible, Ley de Justicia y Paz en 2005, y la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad 2022, derivado del Acuerdo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, Estado. La revisión se hizo en varias plataformas electrónicas, en revistas indexadas y también en el evento más importante de arte visual en Colombia, que es el Salón Nacional de Artistas, que es un evento que ocurre desde la década de 1940 en Colombia, a partir de 244 piezas vinculadas conceptualmente al tema del conflicto social armado en Colombia, y de las cuales 48 aluden directamente al tema de la paz. El modelo, planteado grosso modo, se divide en arte por el arte y arte político, a partir de un planteamiento hecho por Jacques Rancière. Dentro del arte político se encuentra el arte sobre la violencia y el arte sobre la paz, entre otras posibilidades. En el arte sobre la violencia está el arte como solicitud de justicia, entre otras posibilidades. En el arte sobre la paz está el arte en lugar de justicia y el arte como vía de paz. Y hay una categoría adicional que es el arte crítico sobre la paz, que toca todos los bloques de este modelo de análisis. Prefiero las paces y violencias propuestas por el investigador Johan Galtung. En el lado visible del espectro está la violencia directa, la más obvia, la guerra, y su antípoda la paz negativa, es decir, la ausencia de violencia directa. En el lado invisible de este eh, hecho o concepto está la violencia estructural, es decir, la pobreza y la desigualdad, y de manera correlativa está la paz positiva, es decir, la justicia social y la igualdad. También en este lado invisible está la violencia cultural, es decir, la justificación social de la violencia, y de manera correlativa está la cultura de paz, es decir, la resolución pacífica de conflictos. Galtung plantea esta frase que se me hace muy interesante, es decir, él comenta que la palabra paz es empleada tanto por los ingenuos como por aquellos que confunden la ausencia de violencia con la paz y no comprenden que el trabajo para construirla no está sino a punto de comenzar. Él tiene una idea de paz redistributiva, paz con justicia social. Vemos brevemente la estructura del modelo y bueno, pues algunas preguntas que surgen pensando, por ejemplo, el arte sobre la paz, para quién se representa este arte, con qué fin, la difusión de los hechos puede cambiar algo. Se suman estas otras preguntas: ¿qué tan coherentes son estos procesos artísticos? ¿Qué relación se establece entre artista y comunidad? ¿Y qué tan justos son los términos de esa interacción? Volvemos brevemente al modelo de análisis para ver esta parte, que es clave para entender lo que es el arte crítico sobre la paz, cuyo epicentro es la duda acerca de lo que podemos denominar paz. Se pregunta el término en toda su complejidad, evaluando sus procesos y paradojas, porque es un concepto que parece como que obvio, ¿no? Que todos lo conocemos, pero su complejidad es eludida
El arte crítico sobre la paz reflexiona incluso acerca de la paz positiva, plantea acercamientos al hecho violento y su deconstrucción, espejea preguntas, elude la prerrogativa moral y en general elude cualquier atajo que omita la complejidad misma del fenómeno. Todo este espectro es abordado por el arte crítico sobre la paz. Y el arte crítico sobre la paz supone que al menos dos de estos campos son tocados por las piezas de arte visual. El arte es crítico porque no se compromete con un tipo de paz específico, en cambio le interesan las paces, las violencias, y en esa dispersión adquiere unas formas tan disímiles que pueden ser incluso antagónicas. Bien, la primera subcategoría del arte crítico sobre la paz es el posacuerdo, es decir, habla de ese momento de transición posterior al acuerdo, y es, por tanto, un fenómeno procesual que está sujeto al escrutinio público y que depende de su permanente refrendación. El arte del posacuerdo examina las transformaciones, dudas y contrasentidos que ocurren tras la negociación. Una pieza que refleja esta subcategoría es Fragmentos, de Doris Salcedo, realizada entre 2017 y 2018. Justamente la pieza toca todas las franjas de este espectro. El piso que fue hecho con las armas depuestas por las FARC-EP y el espacio de arte que contiene justamente ese piso. Otra subcategoría es la ironía. Las piezas que pertenecen a ella se permiten bromear sin complejo de culpa. El arte que hace uso de la ironía, 1, es ambiguo, no toma partido. 2, es absurdo, utiliza la ficción, huye de la narrativa llana y coherente de los hechos. Y 3, es irreverente, pues ante la solemnidad del tema opta por el humor, lo cual puede ocasionar indignación o desconcierto. Una pieza sintomática de esta subcategoría es Cómo mirar un verde políticamente, de Tatiana Zambrano y Roberto Ochoa, hecha en 2016. Toca todos los planos de este espectro. Y la tercera categoría en donde nos vamos a centrar es la de pedagogías, que se propone exponer lo sucedido de manera tal que, más allá del registro poético que haya en la pieza, existe un asomo de verdad que resulta evidente. Las pedagogías son entonces maneras de exponer y convencer. La memoria es también un elemento muy importante en las pedagogías y se procura incidir en la visión del mundo, la visión del mundo de sus espectadores. Bien, la pieza que veremos se llama Huellas de Desaparición, que es realmente una exposición llevada a cabo por la Comisión de la Verdad, un mecanismo del Estado independiente e imparcial que se propuso la revelación de los patrones y causas explícitas del conflicto armado interno en Colombia, y Forensic Architecture, una agencia de investigación con sede en Londres. Y bueno, la Comisión de la Verdad hace contacto con Forensic Architecture porque piensa que puede ser más eficaz contar lo ocurrido a través de sus estrategias, metodologías y tecnologías, porque de esa manera los hechos pueden ser ejemplarizantes a la hora de ser expuestos. Por su parte, Forensic Architecture es la primera vez que trabaja con una comisión de la verdad. Es un proyecto muy vasto, muy interesante. La exposición revela, por una parte, lo sucedido en el plano de lo que conocemos como memoria histórica, es decir, como arte como solicitud de justicia, pero también realiza un tránsito, es decir, un movimiento atrás y adelante para desatorar lo que está detenido. Es decir, es un arte como vía de paz. Por tanto, es un arte crítico sobre la paz, porque toca dos eh, planos del modelo de análisis. La exposición revela las acciones criminales y contrainsurgentes del Estado. También plantea que la violencia contra las personas y contra la tierra están vinculadas. Algunos de esos fenómenos son la ganadería, la minería, el monocultivo y la empresa multimillonaria del narcotráfico. Esto es lo que les comento. Huellas de Desaparición toca el arte como solicitud de justicia, pero también el arte como vía de paz. Por tanto, es un arte crítico sobre la paz. Hay complejidad mayor en esta exposición. Forensic Architecture trabaja con diversas disciplinas, especialistas de distintos países. Sus indagaciones pues, han sido llevadas a tribunales internacionales, investigaciones parlamentarias,
asambleas de las Naciones Unidas y todo tipo de investigaciones. Ellos han desarrollado trabajos en Guatemala, México, Venezuela, Argentina, Ecuador y Chile. Esto en Latinoamérica, pero han hecho proyectos en todo el mundo. Y recientemente muchos, justamente en la Franja de Gaza, que es, digamos que un epicentro del conflicto armado y del tema geopolítico. Bien, pues huellas de desaparición son cuestionadas por un investigador, por Rojas, que eh, habla de esta circunstancia inédita del Estado mirándose en el espejo de sus horrores y se pregunta si, pues, si es arte lo que se ve en la exposición. Es interesante esa pregunta. La exposición está dividida en tres partes. La primera es la selva detectada, que habla del genocidio colonial a partir de un caso, el de la cultura indígena Nucac, conocida como el último pueblo nómada del mundo, en el departamento del Guaviare, la selva amazónica. El resultado de la investigación es cartográfica, es cartográfico. Hay una lectura de 37.000 kilómetros cuadrados en el territorio Nucac, que se convirtió en resguardo en 1992 y se extendió en 1997. Y también pues se hacen análisis de territorio, de ocupaciones de campesinos, de prácticas ganaderas, de cultivo, de narcotráfico. Y bueno, los mapas son como el modo de enseñar justamente estas transformaciones del territorio, estas luchas eh, y surgimientos de violencia. La violencia colonial se ejerce no solo en Colombia, sino en muchos lugares sobre indígenas y negros, pero también sobre población campesina. Y existe en esa imposición, en ese control sobre estas poblaciones, pues una gran cantidad de negocios, negocios ilícitos, empresas blancas, digamos, y que atraen a fuerzas armadas al margen de la ley, grupos guerrilleros y grupos paramilitares. El segundo capítulo es Despojo y Memoria de la Tierra, que habla del robo criminal, eh, la rentabilización transnacional, el monocultivo y el develamiento del entramado que se beneficia de estos hechos en el Urabá antioqueño. Forensic Architecture denomina despojo a la violencia física, institucional y ambiental presente en la transformación radical del paisaje y su composición botánica. Aquí vemos algunas imágenes de las tecnologías utilizadas por la agencia de investigación en colaboración con distintas instituciones. Las tecnologías de visualización abarcan la teledetección remota y el estudio de videos e imágenes satelitales, aéreas y de archivo, un software de videojuegos denominado Unreal, a partir del cual se hace un testimonio situado que consiste en la interpretación del paisaje a través de la realidad virtual por parte de campesinos. Se usa la fotogrametría, visualización en 3D y análisis visual aéreo, análisis de redes y también un histograma que enseña los cambios de propiedad en 7.000 hectáreas a través de 2.000 transacciones que revela el despojo. Entonces, toda esta información que es vasta, que está analizada de una manera muy meticulosa, revela de manera inobjetable hechos que, pues, que son sabidos, pero que no han sido nunca vistos de esta manera. Spence plantea la visualización documental como la capacidad de entender mejor la información que existe en los documentos sin la necesidad de leerlos. Hablamos de diseño de información, que se encarga de traducirlos en conjuntos abreviados y comprensibles mediante el modelado de contenidos y el entorno donde se enseñan. Entonces vemos unas animaciones impresionantes donde, por ejemplo, ¿no? esta eh, revelación de los movimientos, adjudicación de baldíos, transferencia, hipotecas, embargos. Richard Burman, por su parte, habla de la información como poder. No obstante, nuestra capacidad limitada de transmitir y procesar información hace que percibamos el mundo de manera distorsionada, ya que estamos obligados a ser selectivos. En la exposición, sin embargo, el archivo es ágil, atractivo y elocuente gracias al uso de la tecnología. Entonces vemos estas transferencias, estas articulaciones de grupos que a través del delito se enriquecen.
La tercera parte de la exposición se llama Las cajas negras de la desaparición forzada y habla de la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985, no del enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas del Estado y el grupo guerrillero M-19, sino el desenlace de un grupo de personas desaparecidas, y que es el resultado de una red de operaciones guiada por un programa de contrainsurgencia que hizo uso de las nociones de guerra irregular y seguridad nacional para cometer crímenes de lesa humanidad. La investigación se realizó mediante la revisión de procesos judiciales y también información recabada por organizaciones de víctimas, familiares y derechos humanos, testimonios de funcionarios judiciales, visitantes al palacio, magistrados, empleados de limpieza, periodistas detenidos, militares. Entonces hay una información muy vasta y las tecnologías de visualización de datos utilizadas son la sincronización de videos y su posicionamiento en un modelo 3D, el análisis de video y cientos de testimonios, el análisis audiovisual y espacial, el análisis de testimonios vinculado al modelado 3D, los cuadernos de los familiares de los desaparecidos, la minería de datos, que permite realizar, entre muchas otras cosas, el mural Evidencia Negativa. Entonces vemos este trabajo minucioso y impresionante que revela una verdad sabida, pero conocida muy parcialmente y muy invisibilizada, muy silenciada. 4 conceptos deriva Forensic Architecture. El primero es el de cajas negras, que son los lugares donde se oculta la información para facilitar la impunidad. También se le conoce como los lugares de la detención, la tortura, el asesinato, la inhumación, o el lugar donde los archivos son destruidos y la información se hace inaccesible. El segundo concepto es la infraestructura, es decir, la relación entre las cajas negras y la manera como éstas conforman un sistema, la red material burocrática institucional que hace posible el crimen desde una perspectiva espacial. El tercer concepto es la logística, es decir, la manera como las instituciones del Estado se coordinan para llevar a cabo la desaparición forzada y mantenerla impune en el tiempo. Y el cuarto es la desaparición, que consiste no solamente en el acto físico, en la violencia, el secuestro, a veces la tortura, el asesinato, el ocultamiento de los cuerpos, sino también es el crimen burocrático, es la violencia contra las pruebas, contra la verdad. La exposición es un ejercicio pedagógico que ofrece, además de memoria, un consistente aparato de difusión y análisis. Huellas de desaparición. Esta exposición opera con cierto grado de transparencia. Es la verdad expuesta en su complejidad. Las conclusiones, bueno, Huellas de Desaparición es uno de los proyectos vinculados al arte que fue desarrollado por la Comisión de la Verdad para pensar esta noción, justamente, la verdad. Resulta clave la incidencia del arte en este tipo de proyectos, ya que facilita la difusión de los resultados. La exposición puede ser arte debido a la forma como presenta la investigación y por la manera como la exposición es gestionada y materializada para enunciar lo que ha sido silenciado a pesar de las pruebas. Asimismo, la exposición plantea una circunstancia inédita en el país por la magnitud de los asuntos abordados, la manera en que son expuestos y su espectro de difusión. El proyecto fue posible gracias al vínculo entre una entidad transitoria del Estado con acceso a la información disponible y una agencia de investigación internacional que opera amparada por los códigos del arte, además de ser un agente externo y extranjero.